Bueno, continuamos con la siguiente ponencia a cargo de don Benearo Rodríguez Martín, del Grupo de Ornitología e Historia Natural de las Islas Canarias, con su charla denominada Rapaces exóticas y palomas cimarronas, algunos problemas para las aves nativas de Canarias. ¿Veis? Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí y por prestarme este ratito de atención para que les hable un poco de algunos problemas de conservación que tienen nuestras especies nativas. Y bueno, vamos a ir un poco rápido, a ver. Las especies invasoras, como todos ustedes saben, que se ha dicho aquí por activa y por pasiva, son especies no nativas que, al ser introducidas en un territorio, pues producen daños a ese ecosistema o a la fauna de ese sitio. Lo importante es que la presencia de especies invasoras en todo el mundo es una de las causas más importantes de pérdida de biodiversidad, junto con la destrucción de hábitat, la sobreexplotación, la contaminación, el cambio climático, etcétera. Y tienen varios mecanismos afectando a las especies nativas para dañarlas, ¿no? Sobre todo la predación directa, la competición, la hibridación, la transmisión de enfermedades, etcétera. Yo les voy a hablar rápidamente de 3 ejemplos de Canarias, un poco difíciles de detectar, como casi todas, como muchos otros casos, pero bueno, que requieren un poquito de esfuerzo para poder ser detectados, y de hecho estos trabajos que les voy a comentar son un poco inéditos y nuevos en Canarias, ¿no? El primer caso tiene que ver con la introgresión genética, el mecanismo que afecta a la especie nativa en cuestión, y después tenemos otro de depredación y otro de competencia. Ahora los veremos en detalle. Vamos a empezar con el primero, que tiene que ver con los halcones de berbería o halcones tagarotes. Voy a hablar de halcón tagarote, pero halcón tagarote y berbería es lo mismo exactamente, con la introgresión por halcones que se han escapado de cautividad, otros halcones que no son nativos y que se han mezclado con ellos. Me voy a basar básicamente en lo que está en esta publicación que tienen aquí. Ahí está toda la información que les voy a contar de este caso y algunas cosas más de lo que yo les voy a contar. Bueno, en primer lugar, decirles que en Canarias tenemos al halcón tagarote, que es una rapaz nativa, por supuesto, y que bueno, ha sido objeto de controversia en los últimos años por la comunidad científica, porque algunas autoridades, algunos autores lo consideran como una especie independiente y otras autoridades lo consideran como una especie perteneciente al halcón tagarote, como una subespecie del halcón tagarote, del halcón peregrino. El halcón peregrino es una rapaz que está distribuida por todo el mundo y tiene 19 subespecies ahora mismo aceptadas. Nosotros lo vamos a tratar como una subespecie. Y bueno, lo importante de todo esto es que sea lo que sea el halcón tagarote o el halcón de berbería, ahí aparece, aparece el halcón de berbería, pero es lo mismo halcón tagarote para que no se confundan. Lo importante es que esta subespecie es la más pequeña, la más pálida y con ese patrón de coloración, la cabeza típica con esa nuca rojiza, esa mejilla muy grande y esa bigotera muy estrecha que la separa de la mayor parte de las subespecies en general de halcón peregrino, del resto de subespecies, que también son variables, pero bueno, esto es lo que la diferencia. Después tenemos también que el barreado ventral, bueno, una serie de características que se ven bien en los ejemplares puros, pero lo interesante es que está muy vinculado y muy emparentado con el halcón peregrino. En Canarias los halcones han sufrido un declive en la mitad del siglo pasado y a partir del año 89 pues la cosa empezó a cambiar y desde unas pocas parejas localizadas en Lanzarote y Fuerteventura se han ido expandiendo hacia el oeste del archipiélago, de tal manera que en el año 2009 ya ocupaban todas las islas y en la actualidad tenemos más de 200 parejas en todas las islas, ocupando todas las islas y muchos islotes y roques marinos, incluso algunos. Lo interesante de esto, decirles que a pesar de que la cosa va bien con los números, pues bueno, los halcones también siguen teniendo problemas, entre ellos pues las molestias en las zonas de cría, por ejemplo, por actividades en la naturaleza, la utilización de drones. También algunos territorios, algunos nidos han sido expoliados en los últimos años en islas como Tenerife y Lanzarote para abastecer el mercado ilegal de halcones de cautividad.
Y quizá lo más grave pues, es la animadversión que sufren estas aves en determinados círculos de colombófilos o de cazadores, porque depredan sobre las palomas o ellos dicen que son competidores de las piezas de caza, por ejemplo, con las perdices. Eso ha hecho que en los últimos años aparezcan, hayan sido ingresados ya en los centros de recuperación de Canarias varios ejemplares con disparos o abatidos con otros métodos. Todo esto, pues lo que le he dicho, se traduce en que sea una especie protegida. En el libro rojo del 2004 era considerada en peligro. Ahora, a raíz de esos números que les he contado, ese aumento de la población, pues se considera como vulnerable. Se le ha bajado un poco la categoría. ¿Qué pasa? En Canarias también tenemos, y en Tenerife en particular, tenemos rapaces que no son nativas, son exóticas y que se utilizan para distintos fines. Por ejemplo, incluso como mascotas, como para exhibirlas en núcleos zoológicos o en las labores de control de fauna en los aeropuertos para mejorar la seguridad aérea. Y bueno, en el trabajo que les he comentado, pues los autores recopilan los halcones, no solo peregrinos, peregrinos con varias subespecies y otras especies de halcones que han sido ingresados en el Centro de Recuperación de la Taonilla, que son estos números que están aquí. Después también recopilan los avisos que la Taonilla, el Centro de Recuperación de la Taonilla, ha recogido de los dueños de estos halcones que se le han escapado y han dicho, mira, se me ha escapado un halcón, si lo encuentras, por favor, avísame, son estos números que están aquí. Y, por último, también halcones que se han observado en el campo en los últimos años, desde el 93 hasta el 2017, se recogen en esta columna. Halcones que se han observado en el campo con presencia de utillaje típico de cetrería, o sea, con anillas cerradas o con pihuelas, y que no son nativos, evidentemente. Entonces, lo interesante de todo esto es que estos halcones que están aquí, este grupito, pues son halcones que son susceptibles de hibridar o mezclarse con nuestros halcones tagarotes nativos. Aquí un poco lo mismo, en el centro de recuperación, los ingresos de rapaces, ya no solo halcones, sino otras rapaces también utilizadas en cautividad para lo mismo, como mascotas o para exhibirlas en centros zoológicos, águilas, búhos, lechuzas, y como viendo esta gráfica parece claro que la cetrería en Canarias está en auge. Son todos aves que no son nativas, son especies que no son nativas de esa familia. Y aquí viene el problema. Bueno, en el año 2007 encontramos en el sur de Tenerife una hembra que mostraba una anilla cerrada típica de cetrería, porque piensen que a veces cuando tienen otro tipo de utillaje basado en cuero, las pihuelas, si llevan mucho tiempo en la naturaleza, pues ese material se degrada y se le quedan las anillas cerradas. Entonces, esta hembra estuvo en un barranco del sur de Tenerife, emparejada con un halcón tagarote nativo, pero no sabemos si llegaron a criar con éxito. Lo que sí pasó que en marzo y abril de 2011 apareció este macho, que como pueden ver no tiene nada que ver con un halcón tagarote, perdón, tiene características típicas de un halcón peregrino y encima se ve claramente que tiene anillas y material proveniente de cautividad, vamos. Estuvo en el 2011 en un acantilado del norte de Tenerife emparejado con una hembra, que es esa que ven ahí, estuvo copulando, pero no llegaron a criar, no llegaron a tener éxito. Después desaparecieron y en el 2014 los volvimos a encontrar en otro territorio, situado a varios kilómetros de este original, y en ese año sí, en el 2014 sí copularon. Bueno, tenía una hembra que supuestamente era la misma, aparentemente era el mismo halcón por la coloración y por el utillaje que tenía. Y en 2015-2016 pusieron huevos, pero no sacaron un pollo. Y en el 2017 pues, llegaron a sacar 4 pollos. Y ustedes pueden decir, bueno, pues esto es la primera vez que se confirma que un halcón escapado de cautividad se mezcla con halcones aparentemente salvajes y es capaz de criar en la naturaleza. Piensen que estos halcones cuando se escapan, los halcones, cualquier halcón utilizado en cetrería o en cautividad en general, si consigue cazar en los primeros días después de escaparse, consigue cazar y sobrevivir esos primeros momentos, pues ya después es muy difícil de recapturar por los cetreros. Entonces, bueno, ustedes pueden decir, bueno, pero por un caso no pasa nada. Bueno, en otros sitios de Europa, en proyectos de reintroducción, se ha visto que simplemente un ejemplar que tenga alta capacidad reproductora puede manchar, entre comillas, las características genéticas de una población relativamente pequeña. Esto se ha visto, por ejemplo, en proyectos de reintroducción. Por otro lado, en ese mismo estudio también en el año 2016 y 2017, se observaron con detalle 37 halcones reproductores en la isla de Tenerife para ver si la coloración coincidía con tagarote o con peregrino. Y se vio que el 54% de estos halcones reproductores en Tenerife mostraban una coloración
de tagarote, como esta, o esta incluso, que podemos decir que es lo mismo, aunque esta está un poco en el límite, probablemente sea un ejemplar híbrido, solo el 54% muestran esta coloración y el 46% restante es como este, que no tiene nada que ver con un halcón peregrino, no tiene nada que ver con el halcón tagarote, es un halcón peregrino. Son 3 hembras nidificantes en Tenerife, en distintos sitios. Deberíamos de tener en Tenerife hembras o halcones en general como este, parecidos a este. Y por otro lado, también en ese trabajo se pidieron fotografías a los halcones que habían sido capturados a principios del siglo pasado en Canarias y están depositados en determinados museos de historia natural de Europa y de América. Se pidieron esas fotos, son solo 8 ejemplares, pero todos esos ejemplares son tagarotes, como muestra este, por ejemplo, aquí, que está depositado en el Museo de Nueva York, cogido en Canarias en el año, a principios de 1920 aproximadamente. Todos son tagarotes, salvo uno que podía ser peregrino. Es decir, que parece que hay una tendencia a que ahora hay más. Bueno, también nuestras últimas investigaciones, pues parece que cada vez vemos más halcones, aunque no está publicado, más halcones de este tipo. En la costa norte, por ejemplo, de Tenerife, hay muchas hembras de halcón que son de este color, o sea, de esta coloración. Y bueno, en la actualidad lo que estamos haciendo es recopilando material biológico de halcones para relacionar un poco la genética con la coloración y intentar dilucidar si lo que estamos viendo en Tenerife ahora o en Canarias en general de estos halcones, que cada vez parece que son más peregrinos que tagarotes, si tiene que ver un origen natural, o sea, que halcones que hayan llegado de África o de la península o de la cuenca mediterránea, o si tiene que ver con estos episodios de halcones escapados de cautividad. En eso estamos ahora, en la actualidad. Pero bueno, el resumen es que es probable que tengamos ahora más halcones que nunca, por lo menos históricamente, en Canarias, pero a lo mejor no son los halcones que deberíamos tener. Eso es lo que pensamos un poco dilucidar en el futuro con estos estudios. El siguiente ejemplo tiene que ver con la depredación y la depredación de otras especies de rapaces, de búhos en concreto, que se han escapado y han depredado en este caso sobre la lechuza. En Canarias tenemos 2 subespecies de lechuza. Tenemos la lechuza canaria oriental, que cría en Lanzarote y Fuerteventura, y después tenemos en el resto de islas otras lechuzas que supuestamente son iguales que las que están en el continente. Los estudios genéticos recientes han demostrado que sí, que efectivamente la lechuza canaria oriental, la Tito alba gracili rostri, distribuida en Lanzarote y Fuerteventura, pues es una subespecie buena y es una subespecie endémica y que está altamente amenazada por diversos factores, sobre todo por los atropellos en carretera, son muy vulnerables a los atropellos. También la utilización de rodenticidas anticoagulantes como la bromadiolona, como se comentó en la charla anterior, pues es probable que también esté afectando, como está afectando en otras poblaciones de lechuza, de forma importante. Y por último también en la actualidad la afluencia masiva de personas a determinados enclaves pintorescos, sobre todo de Lanzarote, de Fuerteventura, sobre todo de Lanzarote, perdón. Por ejemplo, roferas donde nidifican las lechuzas, aunque sea un sitio artificial, nidifican las lechuzas, o jameos, que son visitados para escalar o para sacarse fotos para las redes sociales, etcétera, ha provocado que algunos territorios también hayan desaparecido, ¿no?, por este uso masivo. Todo ello pues, hace que esta subespecie se considere como en peligro de extinción y el Gobierno de Canarias ha promovido la redacción de un borrador de plan de conservación que no está aprobado todavía de esta subespecie, pero bueno, se han llevado algunas acciones y entre las acciones de este plan pues, es la realización de censos periódicos y bueno, desde el 2013 hasta la actualidad se han realizado 3 censos, 2 por el medio del Gobierno de Canarias y 1 por medio de SeaBirdLife. Ha sido Felipe Siberio el encargado de la realización de estos censos y colaboradores. Y bueno, me comentaba que aproximadamente el 50% de los territorios desde 2013 hasta el 2024, más del 50% de los territorios que ellos estudiaron, pues han desaparecido. Es decir, la situación es muy crítica con esta subespecie. Y lo mismo que antes, pues aparte de lechuzas y búhos en Canarias, pues nativos, tenemos búhos reales, en este caso, de distintas subespecies o especies, búhos reales sentido estricto, sentido amplio, búho real, por ejemplo, norteamericano o búho real del desierto, pero bueno, son todos el mismo grupo y se mantienen sobre todo como mascotas o como animales de exhibición en los núcleos zoológicos. Y estos autores, Felipe Siberio y compañía, no les he dicho que, no sé si lo comenté antes, que me estoy basando en
en una nota que publicó Felipe Siberio y colaboradores en la revista Vieraea, y ellos recogen esta serie de observaciones de búhos no nativos, búhos reales, que han aparecido en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. Y bueno, son búhos evidentemente no nativos, con anillas o con utillaje típico de cautividad. Y lo interesante de todo esto es que apareció este búho, es un búho real que apareció en Las Peñitas, en el centro de Fuerteventura, en el año 2016, y estuvo manteniendo un territorio, o un sitio donde dormía y donde cazaba y donde vivía, desde el 2016 al menos hasta el 2019. Y estos autores, Felipe Siberio y colaboradores, pues fueron allí y colectaron algunas egagrópilas, 82 egagrópilas, y tuvieron la dieta que se estaba alimentando ese búho, y vieron que, bueno, que se alimentaba básicamente de conejos jóvenes o conejos relativamente pequeños, pero también apareció una lechuza canaria oriental. Y ustedes me van a decir, no, pero una lechuza, no pasa nada. Bueno, sí pasa porque los búhos reales expulsan una egagrópila al día, más o menos de media, con lo cual es probable que el análisis que hizo Felipe y colaboradores en este momento, de 82 egagrópilas, solo represente el 10% aproximadamente de lo que consumió ese búho en el tiempo que estuvo ahí. Es decir, que pueden haber aparecido más lechuzas, consumido más lechuzas y no haber aparecido en este trabajo. Por otro lado, los búhos son aves grandísimas, ¿no? Los búhos reales, y son capaces de moverse más de 5 kilómetros de los nidos, en este caso de los dormideros. Y en ese radio de acción pues hay varios territorios de lechuza que son susceptibles de haber sido consumidos por esta lechuza, por este búho. Y también, bueno, otras especies de rapaces, por ejemplo los guirres, que también hay territorios de guirres en esta zona de acción de este búho, que también este búho es capaz de depredar sobre guirres, sobre aguilillas, sobre halcones o sobre cuervos, ¿no? Entonces, bueno. Por otro lado, este estudio fue una iniciativa particular de estos autores, no estaba dentro de ningún estudio, y también este búho estaba situado, o sea, se asentó en una zona que es Las Peñitas, en Fuerteventura, en el centro de Fuerteventura, que es bastante visitada por escaladores, por turistas, por observadores de aves, etcétera, y entonces se detectó. Pero piensen que si este búho se escapa y se asienta en un sitio donde no es tan frecuente la presencia de personas, pues a lo mejor hubiese estado todavía ahí comiendo lechuza. Otro ejemplo que este no me voy a detener mucho, otro ejemplo de depredación es el de los harries, las águilas harries, que son unas águilas parecidas a las aguilillas, de origen americano, que, bueno, hay una pareja, bueno, es muy frecuente como animal de cetrería o como animal de compañía, como mascota, y ya se ha observado muchísimo en todo el archipiélago, pero la particularidad de este dato que les voy a dar es que en el año 2020, desde 2020 hasta el 2024, ha habido una pareja en el sur de Tenerife, asentada, que este año consiguió hacer un nido y criar. Y bueno, piensen que este rapaz es del tamaño de una aguililla y su alimentación se basa en mamíferos medianos y pequeños, reptiles y aves. Con lo cual, durante todo ese tiempo, imagínense los lagartos que habrá consumido. También es muy aficionada a las aves, o sea que es probable que también haya consumido bastantes aves. Por otro lado, también es probable que haya ejercido una competencia por los recursos o por la alimentación de cernícalos y aguilillas que también crían en esta zona. Y el tercer ejemplo tiene que ver con los petreles y con las palomas bravías, que ahora les explicaré, que no son exactamente especies exóticas, o bueno, hay que matizarlo un poco. Y me voy a basar en este trabajo que se publicó en el 2022, ahí está toda la información que les voy a contar, y incluso más. Bueno, el petrel de Bulwer es una ave marina pelágica, emparentada con las pardelas cenicientas, por ejemplo, que pueden ser que sea más conocida. Es una ave pequeña, de 100 gramos, que se estima que en Canarias hay unas 1000 parejas, probablemente esto esté infravalorado, ahí deben haber alguna más, en todas las islas, sobre todo en acantilados costeros y en roques marinos. Es una especie pelágica que pasa toda la vida en el mar, solo viene a Canarias para nidificar a finales de la primavera y durante el verano. Pone un solo huevo y nidifica en cavidades. Y es una especie amenazada, sobre todo por la presencia de mamíferos introducidos, de gatos y ratas, que hacen verdaderos estragos, que esto va a ser importante para lo que les voy a contar después. Y bueno, aquí les he traído dos ejemplos de un petrel depredado en el norte de Tenerife hace poco y un episodio de mortalidad masiva que hubo en la isla de la Graciosa, donde probablemente un solo ejemplar de gato, o muy pocos, pues mataran a todos estos petreles de Bulwer, que son más de 60. Cuando están en tierra, porque como ya les he dicho, la mayor parte de su vida la pasa en el mar, pues las otras amenazas que tiene es la destrucción
o pérdida del hábitat directa, ¿no? Construcciones, etcétera, en las zonas costeras donde pudieron haber colonias en el pasado, y la contaminación lumínica que afecta a los pollos durante sus primeros vuelos, igual que afecta a las pardelas, que me imagino que lo conocerán. Todo ello ha conllevado que esté catalogado como en peligro de extinción. La categoría no ha bajado, de hecho yo creo que cada vez está peor. Y bueno, en ese estudio que les he comentado al principio, lo que se hizo fue mirar las colonias de petrel de Bulwer en la isla de Tenerife. Y aquí la gráfica que aparece aquí es simplemente las colonias donde hay gatos y ratas, pues la densidad de nidos de petrel es muy baja, prácticamente nula, de tal manera que los petreles se han refugiado donde no hay gatos y ratas, es decir, en los islotes o roques marinos, como veremos a continuación. Sin embargo, con otras especies, como la paloma bravía o la pardela cenicienta, que son competidores porque también nidifican en cavidades, pues no se observa este efecto, ¿no? de disminución de la densidad de nidos de petrel. Bueno, y aquí viene el problema. La paloma bravía es una especie nativa de las Islas Canarias. Aquí habían palomas bravías. Lo que pasa es que en la actualidad la mayor parte de los ejemplares que podemos ver en el campo están hibridados de alguna forma con ejemplares provenientes de cautividad, con lo cual en cualquier sitio vemos palomas con muchas coloraciones que indican un origen doméstico, ¿no? Piensen que en Canarias se crían muchas palomas, los colombófilos crían muchas palomas todos los años, y algunas de estas palomas se escapan o son abandonadas y refuerzan la población nativa de palomas bravías. Aquí les he puesto un ejemplo del sur de Tenerife, una paloma con anillas, de cestería de colombofilia, y viviendo haciendo vida con otros ejemplares. Esta paloma no hay datos cuantitativos, pero en determinadas zonas de Tenerife hay unas densidades brutales, y es una paloma que cría en acantilados costeros, dentro de las ciudades, en edificios abandonados, en palmeras y, como no, en los roques marinos también. Los roques marinos es un sitio ideal para criar. Y bueno, lo que se vio en ese estudio es que en los roques marinos, donde crían los petreles de Bulwer, donde se han refugiado los petreles de Bulwer después de prácticamente desaparecer de la isla principal de Tenerife, pues los nidos de paloma y los nidos de petrel son, en muchos casos, cavidades muy similares que pueden ser utilizadas tanto por los petreles como por las palomas. Pero las palomas, piensen que las palomas bravías pesan unos 250 gramos o incluso más, y los petreles pesan 100 gramos, con lo cual son capaces de echar a los petreles de esas cavidades y quedarse con esos nidos. Y en este estudio se hizo también un seguimiento de determinados intentos de cría, bastantes, en 3 años, y se vio que el 7,3%, al menos el 7,3% de esos intentos de cría de los petreles fracasaban porque las palomas se metían en los nidos y los echaban de la cavidad, con lo cual no sacaban el pollo adelante. Los petreles, no sé si lo he dicho, los petreles solo ponen un huevo, las palomas ponen 2, y aquí les he traído un ejemplo. Este sitio, donde hay 2 huevos ahora que son de paloma, antes de sacar esta foto, el año anterior, era un sitio donde criaban los petreles. Bueno, varios años atrás criaban los petreles, ahora hay una pareja de palomas, o varias han criado ahí, y no hay petreles. También este sitio, por ejemplo, es un roque marino del norte de Tenerife. Estudios anteriores, a finales de los años 80, investigadores de la Universidad de La Laguna, etcétera, pues comentaban en sus publicaciones o incluso de forma como comunicaciones personales que en estas piedras habían varias parejas de petrel de Bulwer nidificando debajo. En la actualidad no hay petrel de Bulwer aquí y hay una capa de excrementos de paloma de varios centímetros. La foto de arriba es un petrel de Bulwer incubando en una cavidad, para que vean un poco cómo crían estos pájaros. Y bueno, este puede ser un problema no solo para los petreles de Bulwer, que lo es, sino para otras especies que crían en esos roques. Por ejemplo, aquí les he traído el caso del roque del Burgado en el Puerto de la Cruz, donde la afección esto está lleno. Esto es un sitio muy bueno potencialmente para petrel de Bulwer, pero no hemos encontrado petreles. Hemos estado mirando, probable que en el pasado lo hubiera, pero en la actualidad lo que hay son muchísimas palomas. Y esta foto está sacada en el 2007, y como pueden ver ahí hay cardones, todavía algunos cuantos cardones, pero en el 2021 lo que pasa es que los cardones prácticamente desaparecen y aparece una vegetación nitrófila, y en el 2021 por lo menos está el roque completamente cubierto de palomas. Completamente, o sea, de día y de noche hay miles de palomas, muchas palomas que crían ahí y se alimentan en tierra firme. Entonces esto puede afectar a los cardones, por ejemplo, no lo sabemos, pero la acidez de los excrementos de paloma puede afectar a los cardones, o puede afectar a otras plantas, como pueden ser los limonium, que creo que también hay limonium,
o incluso picos de paloma, que es un sitio potencial para que estuviera ahí. Y por efecto cascada, o sea, también a los lagartos que también viven ahí, o caracoles, o otra fauna, incluso otras especies de aves marinas muy raras, como puede ser la pardela chica. Todo esto le puede afectar, ¿no? Y bueno, este estudio es un poco pionero porque nadie había publicado un trabajo hablando de la amenaza que se ponen las palomas bravías para las aves marinas. Entonces hicimos una pequeña encuesta entre los investigadores de aves marinas de todo el mundo y 15 no, perdón, no sé cuántos ahora mismo, pero llegamos a la conclusión de que este problema afecta al menos a 15 especies de aves marinas similares al petrel de Bulwer en todo el mundo, desde Galápagos hasta las islas de Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, hay algunos sitios donde claramente aquí en Galápagos no habían palomas y en las islas de Nueva Zelanda y Australia tampoco, es decir, que ahí sí que son una especie invasora totalmente. Aquí tenemos un pequeño dilema porque es una especie nativa. Y para acabar, simplemente, bueno, nombrarles a las personas que han participado en estos estudios, que están ahí, los pueden leer. Y bueno, también decir que el último ejemplo del petrel de Bulwer fue un proyecto que desarrolló Seoverlife, se llamaba Luminave. También agradecer a la gente del Centro de Recuperación porque siempre nos ha tratado muy bien y en este caso nos ha pasado información para el primer ejemplo de los halcones y de las rapaces admitidas al Centro de Recuperación. Y bueno, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Benearo, por ilustrarnos en esta problemática quizás no tan conocida, ¿no? Bueno, tenemos dos preguntas para ti. La primera es que si se utilizan especies nativas para el control en los aeropuertos de Canarias. Creo que no. Se utilizan halcones peregrinos de otras subespecies, no la subespecie tagarote, y también se utilizan híbridos, con borneo, halcón sacre. Sí. Sobre todo, gerifalte incluso. Exacto, sí, que yo supiera tampoco se utilizaba. En principio tagarotes no. Vale, y la otra, la gaviota pateamarilla no es una especie introducida, pero es una especie cuyas poblaciones están aumentando por motivos antropogénicos y está depredando sobre crías y adultos de aves protegidas. ¿Son también un problema para el resto de aves locales, especialmente las marinas? ¿Las gaviotas? Bueno, en principio hay un poco desde mi punto de vista, un poco de sesgo ahí y la gente se cree que son muy abundantes, pero bueno, yo creo que en los últimos años las gaviotas no son tan abundantes como pudieron haber sido en algún momento décadas atrás y habría que tener mucho cuidado cuando se inculpa a una especie nativa de provocar desequilibrios. No digo que no los haya, es probable que los haya cuando las gaviotas, en este caso, por ejemplo, se vea favorecida por actividades antrópicas y crezca mucho y produzca problemas, como es el caso de las palomas bravías con esta mezcla. Pero yo sería más cauto. Yo creo que, bueno, ahora mismo efectos directos de las gaviotas, yo no creo que haya en Canarias con ninguna ave marina. Vale, pues perfecto. Nada más. Gracias, Benearo.